Buen día, queridos estudiantes, un placer saludarles. Confío y espero en Dios de que estén muy bien en sus hogares. Este video tutorial he decidido enviarlo con el fin de poder explicar el tema que ya había mencionado hace unas semanas atrás a través de un archivo PDF que les envié el tema llamado definiciones de datos y operadores. Recuerden que se los envié para que lo pudieran leer y también pudieran resolver algunas asignaciones que ya les había mencionado en su momento. Voy a resumir lo que el PDF decía para poder conectar al nuevo tema que ya es parte del segundo parcial. Así que por favor me gustaría que estén muy atentos y tengan ahí su cuaderno a mano para que hagan algunas anotaciones importantes. Vamos a iniciar. El tema se llama definiciones de datos y operadores. Este tema es muy importante ya que nos ayuda o nos encamina para comenzar a trabajar con los ejercicios fuertes de programación. Comenzamos el primer parcial con una estructura básica para poder programar, pero ya es momento que vayamos escalando en base a nuevos términos y nuevos conceptos nuestra forma de crear nuestros programas. Así que es muy importante que pongan atención a todo lo que voy a mencionar aquí. Definiciones de datos. Estamos ya en la etapa de trabajar con la materia prima con la cual se programa. Estamos hablando de los datos y la información. Un dato para nosotros es un pequeño fragmento de una información que representa de forma individual un hecho, una acción o un valor en particular. Los datos nosotros los utilizamos para poder crear información que va a ser procesada por nuestro programa y así obtener un resultado que nos ayuda a la toma de una decisión o el aprendizaje de un conocimiento necesario, que eso es lo que hacen las aplicaciones hoy en día. Un dato puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un símbolo. Cualquiera de estos de forma individual son conocidos como datos, que obviamente representan un valor para nosotros. Ahora, si yo combino estos símbolos de forma lógica, entonces ya no le vamos a llamar datos, le vamos a llamar información, que también es válida y es requerida por una aplicación. La información, cuando ya está finalizada o cuando ya tuvo su proceso de transformación, al final nosotros le vamos a asignar un nombre. Por ejemplo, un ejemplo de información aquí podría ser una partida de nacimiento. Recordemos que en una partida de nacimiento hay diferentes fragmentos o datos que al juntarlos o combinarlos tienen un sentido lógico. Entonces, por eso se llama información. Una agenda. En una agenda, ¿qué datos suelen estar? Puede estar el nombre, la dirección, el número de teléfono de una persona, su identidad, su dirección de correo electrónico. Entonces, todos estos elementos, al combinarlos, se llama o se transforman en información, lo que hacen las aplicaciones. Los tipos de datos se clasifican en tres grupos. Los datos numéricos. Cuando nosotros vamos a crear un programa, tenemos que tener muy en cuenta de que el programa, en base a su planteamiento del problema, nos dice exactamente qué vamos a desarrollar. Entonces un programa en su mayoría nos pide que resolvamos operaciones matemáticas. Es ahí donde ustedes tienen que aprender a clasificar con qué información se va a trabajar. Entonces el primer grupo de tipos de datos con los cuales podemos trabajar son los datos numéricos, que en este caso pueden ser los enteros, que ustedes ya conocen, 1, 2, 3, 4, negativo 10, 1000, 2 millones, etc. Y también están los números reales o decimales. Estamos hablando de 0.10, 0.20, 50.8. Entonces esos valores nosotros los vamos a conocer como datos numéricos y estos están clasificados en dos grupos. Están los datos lógicos. Estos datos lógicos son reconocidos por la presencia de dos respuestas, valores verdaderos o valores falsos. O sea, 5 es mayor que 4, su respuesta es verdadero. Entonces a eso nosotros le llamamos datos lógicos. Luego tenemos los datos alfanuméricos. Estos son representados por letras y conjuntos de letras o caracteres. Por ejemplo, el nombre de una persona, la dirección de esa persona, el correo electrónico de esa persona. Si ustedes pueden notar, significa que cuando uno elabora un programa tiene que saber identificar cuáles son los tipos de datos que se van a necesitar.
Representación de los datos en un programa computacional. Esto es muy importantísimo. Esta es la clave y la base para crear nuestros propios programas. Tenemos variables, constantes e identificadores. Las variables dentro de un programa sirven para guardar el valor o los datos que vamos a ingresar. Esto para poder realizar cualquier tipo de operación más adelante. La memoria de la computadora nos ayuda a crear un espacio para poder trabajar con esos datos que se van a ingresar. Entonces es necesario crear una variable dentro de un programa para poder trabajar con la información que se va a ingresar. Yo tengo un ejemplo acá, A, B y C. Esos son los nombres que le voy a dar a mis tres variables. La variable C me va a ayudar a guardar la información que van a hacer de una operación de A más B. Para eso me sirve una variable. Luego tenemos las constantes. Las constantes son variables que almacenan valores que no van a cambiar dentro de un programa. Por ejemplo, voy a decir que A recibe al número 2 y que B recibe al número 2. La respuesta se va a almacenar en C y se va a sumar A más B, que ya tienen un valor guardado, que es 2 y 2. Significa que la suma debería ser 4. A eso nosotros le llamamos constante. En la parte de abajo, si ustedes notan del ejemplo de constante, no tengo que poner ningún número, porque ya se sabe que ya representan un valor. Luego tenemos los identificadores. Los identificadores podríamos decir que es la representación de los nombres que le damos a las variables y a las constantes. Existen unas reglas para poder marcar los nombres o crear los nombres de las constantes y las variables. Casi siempre estos nombres que ustedes van a crear en las variables deben ser nombres que estén relacionados con el dato que se va a almacenar. Por ejemplo, si yo voy a crear un programa de suma y voy a crear tres variables, dos que son para sumar los valores y la respuesta, entonces yo debería llamarlas o variable A o variable num-1. Significa que cada vez que quieran ponerle un nombre a una variable que tenga un símbolo o un número, deben poner un guión bajo para poder unir ese nombre. No puede quedar separado, no puede haber un espacio en medio. Tiene que estar unido a través de un guión bajo. Esa es una regla que está definida para los identificadores. Si ustedes notan, en mi ejemplo puse num-1, num-2, respuesta. La respuesta es igual a num-1 más num-2. Expresiones. Las expresiones son las operaciones matemáticas que van a desarrollar cuando estén programando. Existen tres posibles expresiones que se creen en un programa: las aritméticas, las relacionales y las lógicas. Ejemplo de esto: si van a hacer una suma, por ejemplo, la forma correcta de representarlo es de la siguiente manera: C es igual a A más B. Recordemos que aquí vamos a trabajar con variables. Cuando estemos programando vamos a trabajar con variables. Las expresiones ustedes las pueden crear, pero si no saben cómo hacerlas, ustedes pueden investigar libremente, no hay problema con eso. Casi siempre en los programas se les piden que hagan operaciones matemáticas de sumar, restar, multiplicar o dividir, pero si en el ejercicio no aparece de una forma clara, usted con mucho gusto puede investigar para descubrir cómo se hace la expresión aritmética, la expresión racional o la expresión lógica. Aquí hay unos ejemplos para que puedan reconocer cómo se transcriben o cómo se usan dentro de un programa. Los operadores. Los operadores son los símbolos que ustedes van a utilizar a la hora de crear una expresión. Tenemos los operadores aritméticos, que son para poder realizar operaciones matemáticas. Los operadores de comparación sirven para comparar un valor de otro. Y los operadores lógicos, que sirven para determinar un valor de verdad o un valor, en este caso negativo, o un valor falso. Aquí algunos de estos ya los conocen porque los han visto en la clase de matemática y en otros procesos de clase. Representación abstracta del código, hablo del pseudocódigo. Este es el tema nuevo que les mencionaba. A partir de ahora comenzamos a trabajar con esto. Voy a dejarles el video para que ustedes puedan leer tranquilamente la información que habla aquí. Solo voy a resumirlo rápidamente. Un pseudocódigo es la forma de escribir el algoritmo en pasos, como lo hacíamos al inicio en el primer parcial, solo que aquí vamos a respetar ciertas reglas. Yo tengo planificado que nosotros trabajemos de dos maneras. Si usted no tiene computadora en su casa, entonces usted va a crear un pseudocódigo de esta forma. Aquí aparece un ejercicio de un pseudocódigo que nos ayuda, o de un programa que nos ayuda
a calcular la edad de una persona. Dice acá inicio, eso siempre va a ir en un pseudocódigo. Cuando uno quiera representar en pantalla un mensaje, debe usar la palabra escribir. Ingrese su nombre. Como es un texto, va a ir entre comillas. Al final se va a cerrar punto y coma. Leer nos ayuda a leer la variable que nosotros vamos a crear. Yo asigné en este ejercicio leer nombre. Luego tengo que escribir ingrese el año actual. Leer AA, que significa año actual. Y escribir ingrese su año de nacimiento. Luego puse leer AN, que significa año de nacimiento. Edad va a almacenar a la resta de año actual menos año de nacimiento. Escribir edad me ayuda a imprimir cuál es la edad de esa persona. Y cierro con la palabra fin. Así se hace un pseudocódigo en el cuaderno, respetando estas reglas y esas palabras que ya están definidas en un pseudocódigo. Si usted tiene computadora en su casa, vamos a trabajar con el programa PCInt y se crea un programa o un pseudocódigo respetando las mismas reglas anteriores, solo que esta vez se hace en computadora, quedando de esta forma. Aquí hay un ejercicio. Este ejercicio quiero que por favor lo lean detenidamente. Esta presentación yo se las voy a enviar de forma PDF para que la puedan leer. Después van a notar cómo se ve ya un pseudocódigo de forma funcional. En esta imagen, en la parte superior, les muestro un pseudocódigo que sirve para poder imprimir un mensaje. En la parte de abajo es cómo se ve la función o la ejecución del pseudocódigo de forma correcta. Significa que si yo escribí todo bien arriba, ejecuto en el programa, en la parte de abajo debe mostrar una pantalla en donde presente lo que yo escribí en la parte superior. Significa que tu programa funciona, está bueno. Y en este ejercicio se nota que este programa sí funciona. Y aquí está la definición de la tarea. Van a crear en su cuaderno una portada para identificar el segundo parcial y me van a transcribir en su cuaderno el tema representación abstracta del código que se encuentra en la diapositiva 7 y el ejercicio de ejemplo en la diapositiva 7, el ejercicio de ejemplo de un pseudocódigo. Las imágenes que aparecen en la diapositiva hay que dibujarlas. Debe dibujar más que todo la parte del pseudocódigo. Escriba cómo se redacta un pseudocódigo tanto en cuaderno como se ve en la computadora. Les voy a estar enviando el enlace de cómo descargar a PCInt si usted tiene computadora e internet en su casa. Si usted no tiene computadora, entonces lo que va a hacer es que los pseudocódigos los va a tener que realizar en el cuaderno, así como hice la muestra hace un momento. Esta tarea es para que la trabajen en su casa en el transcurso de la semana. Yo el próximo fin de semana les envío otro video donde empezamos a trabajar ya en lleno con pseudocódigos. Todavía no hacemos pseudocódigos en esta semana de forma tan directa, sino que va a ser hasta que vean el próximo video tutorial. Jóvenes, cualquier consulta estamos a su orden. Espero que todo esté muy bien, éxitos y bendiciones.